Mats Pedersen logra su hat-trick de etapas en este Giro de Italia cuando tan solo estamos en la jornada número 5 de la carrera. La cantidad de etapas que se puede llevar el danés en este Giro puede ser una cosa de auténtico locos, que está claramente, como comentábamos en el vídeo de hace un par de jornadas, en la condición física de su carrera deportiva el danés este 2025. Un Pedersen que bate a Zambanini y bate a corredores poderosos, como Pidcock, que ha sido tercero, o el propio Aular, que está siendo una de las revelaciones de este Giro de Italia. Van Aert cedía a falta de unos 5 kilómetros para el final, otra vez demostrando sensaciones muy extrañas el ciclista del Visma, en una jornada donde Primož Roglič atacaba a falta de 2 kilómetros para el final, pero no podía soltar a la mayoría de sus rivales. Por lo tanto, bastantes cosas que analizar en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, pues ayer no pude cubrir la etapa 4 del Giro y os lo comenté, la jornada de descanso el día anterior, que estuve volando de aeropuertos a aviones, de aviones a autobuses, y fue totalmente imposible tener un rato para lanzar el vídeo y grabar una reacción de la jornada número 4, donde al menos un día que no podemos cubrir la prueba no hubo diferencias ni fue tampoco una jornada demasiado trascendental para el desenlace de este Giro de Italia. Hoy jornada número 5, donde Mats Pedersen, la maglia rosa y también Ciclamino del Giro, se vuelve a imponer. Tercera victoria de etapa por parte del danés, pero es que no tan solo está haciendo un Giro de Italia sensacional Pedersen, sino una temporada 2025 fuera de lo común, Fijaos los números de Pedersen en este 2025. Este es el ranking de la temporada, encabezado por Tadej Pogačar, quien no, si no, Mathieu van der Poel es segundo en este mismo ranking, pero es que asomándose a los números de Van der Poel está un Mats Pedersen que está en la forma de su vida este 2025, sumando muchísimos puntos, casi los mismos que un Van der Poel que ha arrancado, desatado también este 2025, y este ranking, bueno, básicamente plasma el gran nivel de Pedersen este 2025 en la condición física de su carrera deportiva. Lo ha demostrado en la campaña de clásicas, donde, bueno, fijémonos en los resultados de Pedersen este año, donde ganó ya en la Provenza, la general, es que ganó una clasificación general Mats Pedersen, en París-Niza ganó etapa y en montaña estuvo sensacional. Fijaos, la E3 Saxo fue segundo, Gante Wevelgem venció mediante una exhibición y fue primero, en The Ronde Van Vlaanderen fue segundo, en París-Roubaix tercero, y en este Giro de Italia llevamos 5 etapas, de las cuales ha logrado ya 3 Mats Pedersen, Ahora vamos a ver la clasificación de la etapa, los ataques de Roglič, esta explosión de Wout van Aert, que también vamos a meter el bisturí, pero antes, chavales, pediros que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal. Giro de Italia lo vamos a cubrir íntegramente aquí en el canal, así que toda la información y los análisis los podéis encontrar en el canal del Sello Ciclista. Por lo tanto, os invito a que os suscribáis y le dejéis un like si queréis apoyar el canal, que nunca está de más. Etapa número 5 del Giro, Mats Pedersen logra la victoria por delante de Zambanini, del ciclista del Bahrein, que otra vez, si la meta llega a estar 100 metros más lejos, con la inercia con la que venía Zambanini remontando de posiciones lejanas, se hubiese impuesto ante un Pedersen que ha tirado de fuerzas, de flaqueza en el último kilómetro, que ha comenzado quizás, ha cruzado la pancarta del último kilómetro tranquilamente en la posición 30 o 35 del pelotón, ya que veníamos de un pequeño de repecho donde un poco más y cede Pedersen, y ha tenido la capacidad de remontar posiciones, llegar a la cabeza de ese grupo a falta de unos 300 o 400 metros y en agonía lanzar un sprint y imponiéndose ante Zambanini, sobre todo a un Pidcock que hoy ha estado cerca de poder ganar, pero se ha chocado con un Pedersen, un vikingo que está en otro nivel este Giro de Italia, y el venezolano Aular nuevamente, que reafirma que es una de las sensaciones de este Giro de Italia, sin duda uno de los ciclistas revelación, o el ciclista revelación, sin más, de la carrera en lo que llevamos de Giro, el ciclista del Movistar, que suma ya 2 terceras posiciones, si no me equivoco, echémosle un vistazo, en este Giro. Fijaos, tercero el primer día, sí, no iba errado, tercero en la jornada número 3 y hoy es cuarto. Cuando he visto a Pedersen prácticamente cediendo a falta de pocos metros para la meta, digo, se le está poniendo la etapa a Aular, pero perfecta para él, ya que
se encontró en los días previos a un Pedersen potentísimo que le acabó batiendo. Hoy no estaba Van Aert porque ya había cedido, tampoco estaba prácticamente Pedersen, que parecía que no estaría en la ecuación para la victoria final porque estaba cediendo, falta de 3 kilómetros para el final. Digo, es que Aular puede ser hoy su día. Además, muy bien el Movistar abrigándole con fórmula, pero finalmente ha renacido, como era Fénix, Mats Pedersen, y ha acabado una vez más cruzando la meta en primera posición. Los hombres de la general, todos, pues en el mismo tiempo, destacar las sensaciones de Isaac del Toro, que lo he visto muy fácil, llevo viéndole muy fácil durante toda la semana, y ahora hablaremos de su compañero de Juan Ayuso, que sigue bien emplazado en la general. Fijaos, no hay cambios sustanciales en la clasificación general. Mats Pedersen coge una bonificación un día más en la jornada de hoy y distancia algo más a Primo Roglic, pero esto es, bueno, es anecdótico, ya que Pedersen no está aquí para disputar la general del Giro. De los hombres de la general, sin duda, Roglic el más bien colocado. Va Checo y ha hecho un trabajo sensacional. Ahora hablaremos del ciclista checo. Y fijaos aquí, de los UAE, el líder en principio es Juan Ayuso, que va bien emplazado, es sexto, pero por delante tiene a Brandon McNulty, que es un buen corredor, pero es un corredor que las etapas, las jornadas de 3 semanas, las vueltas de 3 semanas, siempre se le acaban atragantando. E Isaac del Toro, sobre el papel, es muy joven aún, pero si fallase Juan Ayuso, que no está transmitiendo, al menos para mí, dejadme en comentarios qué pensáis, las mejores sensaciones en lo que llevamos de Giro. En la crono la vimos a un nivel regular, en las etapas nerviosas como las de hoy, siempre navegando en una posición bastante intermedia y retrasada en el pelotón, todo lo contrario que el mexicano Isaac del Toro, que hoy en el final de etapa, como os he dicho, que ha quedado, y del Toro ha sido décimo, en un final para hombres rápidos, pero no solamente es la 10ª posición, ayer ganaba la bonificación del kilómetro Red Bull. Hoy, cuando Roglic se movía, ahora veremos el ataque de Primo Roglic, andaba en las primeras posiciones Isaac del Toro, que el lenguaje corporal del mexicano era excelente. Echémosle un vistazo a las imágenes de la etapa de hoy, donde, como veis, por la mínima se imponía Mats Pedersen por delante del ciclista del Bahrein por prácticamente photo finish, y un Pidcock que ha sido tercero, le ha superado por media bicicleta a Pedersen, pero ha luchado hasta el final. Hoy Tom Pidcock, que trata esta temporada de vencer el primer triunfo en una grande para su nuevo equipo, el Q36.5, que es la gran meta con la que llegan al Giro de Italia. Tercera victoria por parte de Pedersen. Aquí estáis viendo la primera, cada día además con un maillot diferente. Hoy con la maglia rosa de líder de la general. Esta fue la primera etapa de la jornada inaugural, donde batió a Van Aert, y aquí estaba Pidcock y Aular. Fijaos, siempre está ahí asomando el ciclista del Movistar. Y esta fue la tercera etapa. La segunda fue la crono, donde perdió el maillot de líder. Aquí era la tercera etapa, donde con la maglia Ciclamino se imponía y con la bonificación recuperaba nuevamente el maillot de líder, la sacra maglia rosa de este Giro de Italia. Por lo que hace el día de hoy, ha sido la victoria más reñida de las tres. Fijaos, las otras dos las podía celebrar sin problema. Hoy ha tenido que esperar a la confirmación de los jueces, porque ha vencido por media rueda, que estamos viendo al ciclista del Bahrein, Pidcock, que no ha podido finalmente estar en el nivel de Pedersen, y Aular, que ha estado cerca, pero bueno, ha estado lejos, cerca pero lejos a la vez, creo que es la mejor descripción. Vamos a rebobinar un poco, estamos a 4 del final. Ya vimos que no andaba del todo bien nuevamente Wout van Aert, que en los últimos 5 o 6 kilómetros se ponía a comandar el pelotón, tirando por parte de su compañero Simon Yates, el líder para la general del Visma, demostrando que si trabajaba cara al viento para Simon, era que hoy no tenía piernas para disputar el final y quería emplear sus fuerzas, ya que no podían ser para la victoria de etapa, para el bien del equipo y posicionar bien a su compañero, que esto es de chapó por parte de Van Aert, que no se le caen los anillos. Un corredor con su pedigrí, no tiene el día, pues se descuelga sin trabajar ni nada, y Van Aert pues es un corredor totalmente de equipo, que pone siempre las fuerzas a disposición o suyas o de la escuadra, que esto es admirable. No sé si habéis leído las informaciones que comenta en el podcast de Guido Brunel, que es cierto que tiene muchos enemigos, pero si algo sabe Brunel es cómo funciona la industria del ciclismo. Y yo, es una opinión, empiezo a pensar que quizás va por ahí la razón por la que está continuando Van Aert en carrera, a pesar de estar tan lejos de su nivel y no está siendo competitivo de momento en el Giro, algo impropio por parte del belga. Y apuntaba Johan Brunel, que seguro que os acordáis que el año pasado Van Aert ya anunció que participaba el Giro de Italia, lo único que a través de Flandes sufrió una dura lesión
que le hizo pues estar fuera de las carreras durante unos meses y se perdió el Giro de Italia. Pues se habla que había un acuerdo económico entre el Giro y Van Aert, no es algo inédito, sino que en muchas temporadas el Giro, como está de las 3 grandes vueltas, es la que sufre más por calendario, porque muchos grandes corredores no participan al Giro porque quieren correr en garantías del Tour de Francia, y correr el Giro muchas veces, si no eres Pogačar, te hipoteca tu rendimiento en el Tour, no van al Giro y obvian la Corsa Rosa. Y para atraer a nombres propios como Van Aert, lo que hace la dirección del Giro es muchas veces, eso no es oficial, pero las malas lenguas hablan que no es un problema tampoco, que pues les pagan dinero, llegan a acuerdos económicos con Van der Poel, que el año pasado o hace 2 estuvo en el Giro, Pogačar, que el año pasado también estuvo en la carrera italiana, corredores como, bueno, hay muchos que van por su propio pie, como Roglic, pero corredores como Van Aert, como Van der Poel, en su momento también Chris Froome, se hablaba de que hablaban con el Giro y había un intercambio económico para que participasen a su carrera. Y Brunel apuntaba que el año pasado Van Aert pues negoció con el Giro y acordaron que por un intercambio económico estaría en su carrera, no pudo participar por el tema de la lesión y estaba pendiente la participación de Wout en el Giro, y por eso está corriendo este año en la Corsa Rosa, a pesar de que está muy mal de forma. Es que apunta Brunel, es que si no hubiese un acuerdo económico entre bastidores, no tiene ningún sentido que Van Aert esté en carrera, y creo que su punto de vista tiene bastante razón. Y os guste más o menos Brunel, es belga, Wout también es belga, tiene sus fuentes y conoce mejor que nadie la industria del ciclismo. Bueno, lo quería compartir porque cuando ves imágenes como las de hoy, te preguntas, ¿qué diablos hace Van Aert en el Giro cuando está tan lejos de su condición física? ¿No tendría más sentido que estuviese en casa? Es lo obvio, pero el deporte de élite a veces pasan más cosas de las que se ven por televisión, y quería poner encima de la mesa una opinión de un tipo que sabe de ciclismo como es Brunel, que un poco puede justificar la razón por la cual un Van Aert tan débil se encuentra participando en el Giro de Italia cuando no tiene mucho sentido que con esta condición física, después de una enfermedad, a pocas semanas del Giro, pues haya decidido arrancar en la competición. A falta de 2 kilómetros para el final, cuando ya cedía Wout Van Aert, ese era el momento donde, fijaos, Mads Pedersen no asoma en las primeras posiciones, atacaba Primo Roglic, que le estamos viendo muy bien, no tan solo en la crono, sino en las sensaciones que está transmitiendo. Tal y como os digo que Del Toro, su lenguaje corporal es muy bueno, el de Primo Roglic lo mismo, atacaba, cierto, no se ha podido marchar en solitario, creo que el problema ha sido que la rampa no era suficientemente larga, había un tramo que alcanzaba el 10%, pero prácticamente era cuestión de 300 metros. Sin embargo, ha estirado mucho el pelotón. Fijaos, Roglic aquí en segunda posición. El líder se iba hundiendo poco a poco, Mads Pedersen, que ha acabado cerrando este grupo a la par. En el mismo momento, este hombre de blanco, la maglia bianca del mejor joven, es Vacek, el lanzador de Pedersen, que no se daba cuenta, le daba continuidad al ritmo de Roglic y le estaba haciendo daño a su compañero, que ha habido aquí un problema de comunicación. Lo lógico es que desde el equipo o el propio Mads Pedersen le parase los pies a un Vacek que él tiraba pensando que iba a rueda o en las primeras posiciones Mads Pedersen, pero lejos de eso estaba, forzando que su líder se quedase metro a metro. Yo opino que quizás lo que ha pasado es que desde el coche hay un retraso en cuanto a la emisión en directo, hay unos 40 y pico segundos de retraso en las televisiones que llevan los directores. Estaban viendo la carrera en retraso desde el coche y no estaban viendo aún en su televisión el movimiento de Vacek, que era dañino para el líder, y el propio Pedersen, quiero pensar que quizás iba tan al límite que no tenía aliento incluso para hablar por la radio y decir, Vacek, para. Es que si no ha sido esto, es un poco inexplicable lo que ha sucedido. Movimiento de Roglic, se iba hundiendo Vacek, que a falta de 1,5 para el final, fijaos, Roglic anda por aquí, Stoner anda por aquí, Yates por aquí, lo que os digo, Del Toro en tercera posición, Caruso atacaba y Vacek cerraba sin ningún tipo de problema el cambio de ritmo del italiano. Richard Carapaz, Bernal, los hombres de la general bien colocados, no aparecen en esta imagen. A falta de 1.500 metros para el final, Mads Pedersen aún así tenía la capacidad
de recuperar en el último kilómetro, sprintar en agonía y batir a todo el mundo para lograr su tercera victoria en este Giro de Italia. Aquí vemos la cara de Vacek mirando desde la distancia la victoria de su compañero y seguro que está muy orgulloso Vacek del trabajo que hoy ha logrado, porque no solamente ha sido clave en el día de hoy, sino en la mayoría de etapas está siendo una pieza crucial para el Lidl, que tienen un tesoro con Matías Vacek, que sabéis que es un ciclista que me encanta. Está armando el Lidl Trek un equipazo en los últimos años. Me acuerdo cuando Brustenga, que ahora está en el Care Pharma, estuvo un par de temporadas en el Lidl Trek y me hablaba de la política interna del equipo y me decía, Marc, esto hace 3 temporadas, cuando aún Lidl Trek, bueno, en aquel momento era Trek Segafredo, era un equipo un poco cementerio de elefantes, que fichaban a viejas glorias y estaban en la media tabla baja del ciclismo en cuanto a puntos e importancia. Y me dijo, Marc, en los próximos 3-5 años hay un proyecto que se quiere convertir el Lidl Trek, o el Trek Segafredo en aquel momento, en el mejor equipo de clásicas. Me le quedé mirando y le dije, pues tenéis mucho trabajo por hacer aún, Pues bueno, en 3 años el cambio de política de fichajes, han apostado por Pedersen, que en este Giro está demostrando que porque es uno de los ciclistas más bien pagados del mundo. Hacíamos un ranking el otro día con informaciones de Cycling News, donde en este ranking de los 10 más bien pagados del mundo estaba Pedersen. Pues han armado un equipo de clásicas en torno a Mats Pedersen que es brutal y con incorporaciones jóvenes, como Vacek, ciclistas que, como el propio Thibaut, es un equipo, en grandes vueltas también tienen su pólvora, pero sobre todo en clásicas, indudablemente entre los 3 mejores plantillas, entre las 3 mejores plantillas del mundo, y os diría que se puede argumentar en favor de que son el equipo número 1 en cuanto a bloque. No tienen a Van der Poel, no tienen a Pogačar, pero con Pedersen a este nivel y las diferentes piezas que tienen, con esto y Benes es un auténtico equipazo el Lidl Trek, que se merecen este éxito rotundo en el Giro de Italia, y esa tercera etapa yo creo de algunas más por parte del danés, porque hay mucho tipo de jornadas estilo la de hoy, de media montaña o si finales nerviosos, y lo bueno de Pedersen es que es un ciclista con muchos registros, te puede ganar desde un sprint puro hasta etapas como las de hoy, donde ha cruzado la meta un grupo de 40, 50 ciclistas, no más. Qué corredorazo el danés y qué equipazo el Lidl Trek. Nos vemos en los próximos días, mañana, para comentar lo que suceda en la etapa número 6 del Giro de Italia. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?